¿Alguna vez ha imaginado a Jesús corriendo, huyendo, escondiéndose? Puede parecer extraño, casi imposible de aceptar, pero existe un momento único registrado en los Evangelios, donde Jesús, el Todopoderoso, el Creador del universo, eligió esconderse y salir a toda prisa del templo. No fue cobardía, no fue miedo, fue algo mucho más profundo, algo que revela el corazón más tierno y amoroso que jamás ha existido. Cierre los ojos por un instante e imagine la escena. El templo en Jerusalén bulliendo de gente, voces resonando entre las columnas de piedra, el aroma del incienso mezclado con el sudor de cientos de cuerpos aglomerados. En el centro de todo, un hombre sencillo, de ropas humildes, pronunciando palabras que cortaban como una espada y sanaban como un bálsamo. Era Jesús. Y aquel día, dijo algo que lo cambiaría todo. Pero antes de que las palabras salieran por completo de su boca, antes de que el eco de su voz se perdiera entre las paredes sagradas, algo sucedió. La gente recogió piedras, piedras pesadas, ásperas, frías, piedras que cargaban la intención de silenciar para siempre aquella voz que incomodaba, que cuestionaba, que revelaba verdades inconvenientes. Y entonces, Jesús hizo algo que pocos esperaban. Se ocultó, desapareció. El texto bíblico lo dice de forma sencilla, casi casual. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Pero detrás de esa frase aparentemente simple, existe un océano de significados que puede transformar la manera en que usted ve a Dios, cómo entiende el amor divino y, principalmente, cómo afronta los momentos difíciles de su propia vida. ¿Qué lleva a alguien que calmó tempestades a esconderse? ¿Qué hace que aquel que enfrentó demonios, que confrontó a multitudes furiosas, que desafió a autoridades religiosas y políticas, elija la discreción en lugar del enfrentamiento? La respuesta está oculta entre líneas en aquel momento, y cuando la descubra, tocará lo más profundo de su corazón. Piense conmigo por un instante. ¿Alguna vez se ha sentido incomprendido? ¿Ha tenido la sensación de que no importa cuánto explique, la gente simplemente no logra ver lo que usted ve? ¿Ha experimentado ese dolor agudo de darse cuenta de que sus mejores intenciones son interpretadas como una amenaza, que su verdad es vista como una mentira, que su amor es recibido con hostilidad? Si respondió que sí a alguna de estas preguntas, entonces ha tocado, aunque sea de lejos, lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Porque Jesús era completamente humano, con un corazón que sentía cada rechazo, cada mirada de desprecio, cada palabra dura lanzada como una piedra contra su alma. Pero también era completamente Dios, con una sabiduría que veía más allá del momento presente, con un amor que superaba cualquier comprensión humana. La escena que quiero compartir con usted ocurrió en Juan, capítulo 8, versículo 59. Pero para entender la profundidad de lo que sucedió, necesitamos retroceder algunos versículos, respirar esa atmósfera tensa, sentir el peso de aquellas palabras que se dijeron. Jesús estaba en el templo, enseñando. Era temprano, el sol de la mañana se filtraba suavemente por los patios, y la gente se aglomeraba a su alrededor. Había escribas, fariseos, personas comunes que venían a buscar alguna palabra de esperanza para sus corazones cansados. El ambiente comenzó tenso, pero se volvía cada vez más pesado con cada palabra que Jesús pronunciaba. Le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Era una trampa, un intento de poner a Jesús en una situación imposible. Si decía que la apedrearan, contradeciría su mensaje de amor y perdón. Si decía que la liberaran, estaría yendo en contra de la ley de Moisés. Era el tipo de situación que a los líderes religiosos les encantaba crear. Un dilema sin salida aparente. Pero Jesús, con esa sabiduría que solo él poseía, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. Nunca sabremos exactamente qué escribió, pero sabemos que sus palabras posteriores cortaron como una espada. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno por uno, comenzando por los más ancianos, todos se fueron. La mujer fue perdonada, restaurada, liberada, pero la tensión no disminuyó. De hecho, aumentó. Los líderes religiosos estaban furiosos. Sus trampas no funcionaban con Jesús. Sus intentos de desacreditarlo solo revelaban su propia hipocresía.
Y fue en este clima tenso que la conversación continuó. Jesús comenzó a hablar sobre la libertad, sobre la verdad, sobre la filiación. Dijo que quien comete pecado es esclavo del pecado, pero que el Hijo puede liberar. Dijo que la verdad los haría libres. Dijo que Él hablaba lo que había oído del Padre, mientras que ellos hacían lo que habían aprendido de su Padre. La conversación fue subiendo de tono. Los líderes religiosos se sintieron ofendidos. Cuestionaron la autoridad de Jesús. Intentaron descalificarlo. Hablaron sobre Abraham, sobre el linaje, sobre la legitimidad. Era como una partida de ajedrez verbal, donde cada movimiento revelaba intenciones ocultas, donde cada palabra cargaba el peso de siglos de tradición y expectativa. Y entonces Jesús dijo algo que cambió completamente el rumbo de la conversación. Algo que atravesó todas las barreras del tiempo, que resonó por los pasillos de la eternidad, que reveló quién era Él realmente. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Dos palabras simples que cargaban el peso de la divinidad. Era el nombre que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Era la declaración más clara de deidad que Jesús podía hacer. No solo estaba diciendo que existía antes de Abraham, estaba diciendo que era Dios mismo. El silencio que siguió debió de ser ensordecedor. ¿Puede imaginarlo? Cientos de personas procesando lo que acababan de oír. Algunos quizás sintieron un escalofrío, una percepción sobrenatural de que estaban ante algo sagrado. Otros debieron sentir ira, indignación, escándalo. Y fue entonces cuando ocurrió. Las manos se movieron automáticamente hacia las piedras, piedras que estaban allí, disponibles, como siempre lo estaban en el templo para casos de blasfemia. Era casi un reflejo condicionado. Alguien blasfema, tú recoges piedras. Así funcionaban las cosas en esa cultura, en ese tiempo. Pero Jesús, en lugar de retractarse de sus palabras, en lugar de intentar explicarse, en lugar de usar su poder divino para protegerse o para confrontar a esa gente, hizo algo completamente inesperado. Se escondió. El texto dice que se escondió y salió del templo. Puede parecer decepcionante a primera vista. ¿Dónde estaba el Jesús valiente que expulsó a los mercaderes del templo? ¿Dónde estaba aquel que enfrentó tempestades y demonios? ¿Dónde estaba el león de la tribu de Judá? ¿Por qué ocultarse? ¿Por qué la aparente huida? La respuesta está en el corazón de Dios. Y cuando usted entiende ese corazón, cuando toca esa verdad, algo se transforma dentro de usted. Porque Jesús no se escondió por miedo, se escondió por amor. Un amor tan profundo, tan puro, tan incomprensible, que prefirió retirarse a ver a esa gente cometer un pecado aún mayor contra Dios. Piénselo, Jesús sabía que no era su hora de morir. Sabía que su hora aún no había llegado. Pero más que eso, sabía que si permitía que esas personas lo apedrearan en ese momento, estarían cometiendo el mayor crimen de la historia de la humanidad, matar al propio Hijo de Dios. Y su amor por ellas era tan grande, que prefirió esconderse antes que permitir que cargaran con ese peso en sus conciencias. Es como un padre que ve a su hijo levantar la mano para golpearlo. El padre podría fácilmente sujetar la mano del niño, podría reprenderlo severamente, podría incluso disciplinarlo, pero en lugar de eso, se aparta, no por miedo, sino para proteger al niño de cometer un acto del que se arrepentiría el resto de su vida. Jesús se escondió porque amaba. Se retiró porque cuidaba. Eligió la discreción porque su sabiduría veía más allá del momento presente y veía el corazón de esas personas. Veía el potencial de arrepentimiento que aún existía en ellas. Veía la posibilidad de transformación que todavía podía ocurrir. Y esto lo cambia todo en la forma en que entendemos a Dios. ¿No es así? Revela a un Dios que no está constantemente buscando maneras de castigarnos, sino que siempre está buscando formas de protegernos, incluso de nosotros mismos. Un Dios que retrocede no por debilidad, sino por fortaleza. Que se esconde no por cobardía, sino por valentía. Que elige el silencio no por falta de respuesta, sino por exceso de amor. ¿Cuántas veces en su vida ha interpretado el silencio de Dios como abandono? ¿Cuántas veces ha pensado que se había escondido porque usted no le importaba? ¿Cuántas veces ha sentido que Dios estaba distante justo en los momentos en que más lo necesitaba? Quizás, solo quizás,
Lo que usted interpretó como distancia era en realidad cercanía. Lo que vio como abandono era protección. Lo que sintió como silencio era amor hablando un lenguaje que usted todavía no había aprendido a escuchar. Porque Dios a veces se esconde, no porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama. Se retira no para castigarnos, sino para prepararnos. Elige el silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que aún no estamos listos para oír todo lo que tiene que decir. Es como esos padres sabios que no dan todas las respuestas de una vez a sus hijos, no porque no sepan las respuestas, sino porque saben que algunas verdades solo pueden comprenderse cuando alcanzamos la madurez necesaria para manejarlas. Algunas revelaciones necesitan esperar el momento adecuado, el corazón preparado, el alma lista para recibir. Jesús se escondió ese día porque sabía que no era la hora. No era su hora de morir, pero tampoco era la hora de que esa gente cometiera ese pecado. No era la hora de que la verdad completa fuera revelada, pero tampoco era la hora de que el amor fuera rechazado definitivamente. ¿Y sabe qué es lo que más me conmueve de esta historia? Es que Jesús no desapareció para siempre. Se escondió, sí, pero regresó. Salió del templo ese día, pero continuó enseñando, sanando, amando. Se retiró de la situación, pero no se dio por vencido con la gente. Eso es lo que Dios hace con nosotros también. Puede que se esconda por un tiempo. Puede que parezca distante por una temporada. Puede que elija el silencio por un periodo. Pero nunca se rinde con nosotros. Nunca nos abandona definitivamente. Siempre está trabajando, siempre cuidando, siempre preparando el próximo movimiento de amor en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la parte más hermosa de esta historia? Es que Jesús podría haberse defendido. Podría haber argumentado, explicado, justificado sus palabras. Podría haber usado su poder para confundir a esa gente, para cegarlos temporalmente, para hacerles olvidar lo que habían oído. Tenía el poder para eso y mucho más. Pero eligió el camino del amor, el camino de la paciencia, el camino de la sabiduría que espera el tiempo correcto. Eligió proteger a esas personas de sí mismas, aunque eso significara ser malinterpretado, aunque eso significara parecer débil a los ojos de algunos. Y quizás esa sea una de las mayores lecciones que podemos aprender de este momento. Que a veces el amor verdadero parece debilidad. Que a veces la sabiduría se disfraza de cobardía. Que a veces la mayor fuerza reside precisamente en retroceder, en esperar, en elegir el momento adecuado, en lugar de forzar una situación. ¿Cuántas discusiones podría haber evitado si hubiera aprendido a esconderse en el momento justo? ¿Cuántas relaciones podrían haberse preservado si supiera cuándo retirarse estratégicamente? ¿Cuántas heridas podrían haberse evitado si entendiera que no toda verdad necesita ser dicha a cualquier costo, en cualquier momento? Jesús nos enseñó ese día que hay una diferencia entre huir por miedo y retirarse por sabiduría. Hay una diferencia entre esconderse por cobardía y desaparecer por amor. Hay una diferencia entre rendirse y esperar el momento oportuno. Y eso trae tanta paz al corazón, ¿no es cierto? Saber que cuando Dios parece distante, puede que solo esté esperando el momento perfecto para revelarse. Cuando parece silencioso, puede estar preparando la respuesta más hermosa que jamás haya recibido. Cuando parece escondido, puede estar protegiéndole de algo que aún no está preparado para enfrentar. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado su corazón y tiene sentido para usted, le invito a dejar su me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como usted, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no forma parte de nuestra comunidad, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse los próximos vídeos. Más que eso, le hago una invitación especial. Piense en alguien que ama y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparta este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, use los comentarios para contarme lo que sintió. Quiero saber su experiencia y cómo este mensaje tocó su alma. Su comentario es una parte importante de nuestro camino. Porque esta historia del día en que Jesús se escondió no termina con un escondite. Termina con una revelación aún mayor.
Nos lleva a entender algo sobre el corazón de Dios que puede cambiar por completo la forma en que vemos nuestras propias luchas, nuestros propios momentos de dolor, nuestros propios tiempos de espera. Jesús se escondió ese día, pero unas semanas después, estaba de vuelta en el mismo templo, enseñando con la misma autoridad, diciendo las mismas verdades. La diferencia es que la segunda vez, los corazones estaban más preparados. Algunos que lo rechazaron la primera vez se convirtieron en sus seguidores la segunda. Algunos que recogieron piedras ese día terminaron postrándose ante Él después. El tiempo de Dios es perfecto. Siempre. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando cuestionamos, incluso cuando duele esperar. Dios sabe exactamente cuándo revelarse y cuándo esconderse. Sabe cuándo hablar y cuándo elegir el silencio. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Y si usted está pasando por un momento en el que Dios parece escondido, en el que sus oraciones parecen no llegar al cielo, en el que siente como si estuviera hablando solo, quiero que recuerde esta historia. Recuerde que Jesús se escondió no porque no le importara, sino precisamente porque le importaba demasiado. Tal vez Dios se está escondiendo de usted ahora porque está preparando algo tan hermoso, tan perfecto, tan maravilloso, que usted aún no tiene la estructura emocional para recibirlo. Tal vez está esperando que crezca un poco más, que se fortalezca un poco más, que se prepare un poco más para lo que tiene reservado. O tal vez lo está protegiendo de algo que ni siquiera sabe que existe. Tal vez está impidiendo que cometa un error del que se arrepentiría el resto de su vida. Tal vez lo está guardando de un dolor que sería demasiado grande para que lo cargara ahora. El corazón de Jesús ese día era el de un padre que ama a sus hijos más de lo que ellos pueden entender. Era el de alguien que prefiere ser malinterpretado a ver a las personas que ama hacerse daño. Era el de quien elige el sacrificio personal por el bienestar de los demás. Y ese mismo corazón late por usted hoy. Ese mismo amor lo cuida en este momento. Esa misma sabiduría está obrando en su vida, preparando, protegiendo, esperando el momento perfecto para revelarse de una forma que nunca olvidará. El camino para entender el corazón de Dios a través de esta historia es solo el comienzo. Porque cuando descubre que Jesús se escondió por amor, comienza a ver sus propios tiempos de espera con otros ojos. Comienza a confiar en que existe un propósito divino, incluso en los momentos que no tienen sentido. Ahora que ha entendido que Jesús se escondió por amor, una pregunta debe estar resonando en su corazón. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo puedo vivir con esta misma sabiduría? ¿Cómo puedo aprender a confiar en el tiempo de Dios cuando todo en mí quiere forzar situaciones, acelerar procesos, empujar puertas que aún no están listas para abrirse? La verdad es que todos nosotros, en algún momento de la vida, nos encontramos en la misma situación que esas personas en el templo, no necesariamente recogiendo piedras para arrojárselas a Jesús, sino reaccionando con hostilidad, incomprensión o rechazo ante verdades que aún no estamos listos para aceptar. Y también nos encontramos en la posición de Jesús, teniendo que elegir entre forzar una situación o esperar pacientemente el momento adecuado. Piense en cuántas veces ha intentado convencer a alguien de una verdad que para usted era obvia, pero que para esa persona sonaba como una amenaza. ¿Cuántas veces se ha frustrado porque la gente no podía ver lo que usted veía tan claramente? ¿Cuántas veces ha sentido el deseo de gritar, de sacudir a la persona, de hacerle entender a cualquier costo? Jesús podría haber hecho eso ese día en el templo. Podría haber insistido, argumentado, probado su divinidad de 1000 maneras diferentes. Podría haber realizado un milagro allí mismo, delante de todos, para callar las bocas y abrir los corazones. Pero eligió el silencio. Eligió la retirada estratégica. Eligió confiar en el tiempo perfecto del Padre. Hay una sabiduría profunda en esto que va más allá de nuestra comprensión natural. Es la sabiduría de entender que no toda verdad puede plantarse en cualquier suelo, que no toda semilla puede arrojarse en cualquier estación, que no toda palabra puede decirse en cualquier momento. Es la sabiduría de discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo insistir y cuándo esperar. ¿Ha intentado alguna vez plantar una semilla en pleno invierno? ¿Ha intentado hacer que una flor brote en el desierto? ¿Ha intentado encender una hoguera bajo la lluvia? Algunas cosas, por más ciertas que sean, por más necesarias que sean,
simplemente no suceden fuera del tiempo correcto. Y forzarlas no solo no funciona, sino que puede destruir por completo la posibilidad de que ocurran en el momento apropiado. Jesús lo sabía. Entendía que esas personas en el templo no estaban rechazando solo sus palabras. Estaban rechazando una verdad que sus corazones aún no tenían la capacidad de procesar. Era como intentar verter agua en un recipiente agrietado. Por más pura que sea el agua, por más necesaria que sea, simplemente se escurriría, desperdiciada. Y entonces hizo lo más amoroso que podía hacer. Les dio más tiempo. Tiempo para que las grietas de los corazones se curaran. Tiempo para que la dureza se ablandara. Tiempo para que la resistencia se transformara en receptividad. Tiempo para que el miedo se convirtiera en curiosidad, la hostilidad se transformara en interés, el rechazo se convirtiera en aceptación. Esto me hace pensar en cuántas veces Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Cuántas veces tenía una palabra perfecta para darnos, pero esperó hasta que estuviéramos listos para recibirla. Cuántas veces vio nuestro corazón cerrado, nuestros oídos tapados, nuestra mente resistente, y en lugar de forzar la entrada, eligió esperar pacientemente hasta que abriéramos la puerta voluntariamente, porque Dios respeta nuestra libertad de elección, respeta nuestro proceso, respeta nuestro tiempo de crecimiento. No invade, no fuerza, no obliga, invita, espera, aguarda. Y cuando finalmente estamos listos, cuando nuestro corazón por fin se abre, cuando nuestra alma finalmente se rinde, Él está allí, listo para entrar como un huésped querido que ha esperado pacientemente en la puerta. Pero esto requiere una fe diferente a la nuestra. Requiere una confianza que va más allá de nuestra comprensión natural, porque nuestra tendencia humana es querer controlarlo todo, apresurarlo todo, resolverlo todo de inmediato. Queremos que la gente entienda nuestro dolor ahora. Queremos que nuestras relaciones se restauren hoy. Queremos que nuestra situación financiera cambie esta semana. Queremos que nuestra salud sea restaurada en este instante. Y cuando eso no sucede, cuando Dios parece silencioso, cuando las circunstancias parecen estancadas, cuando la gente sigue sin entender, empezamos a dudar. Empezamos a pensar que a Dios no le importa, que nuestras peticiones no son importantes, que tal vez estamos pidiendo lo incorrecto o de la manera incorrecta. Pero, ¿y si el silencio de Dios no es abandono, sino preparación? ¿Y si la demora no es indiferencia, sino cuidado? ¿Y si lo que interpretamos como distancia es en realidad cercanía? Una cercanía tan íntima, que Dios está trabajando en los detalles más profundos de la situación, preparando no solo la respuesta, sino también nuestro corazón para recibirla. Jesús se escondió ese día, pero no dejó de trabajar. No se quedó en casa descansando, no renunció al ministerio, no abandonó a la gente. Continuó sanando, enseñando, amando. Simplemente cambió de estrategia. Simplemente eligió un camino diferente para llegar al mismo objetivo. Alcanzar los corazones, transformar vidas, revelar el amor del Padre. A veces Dios hace lo mismo con nosotros. No deja de trabajar, pero cambia la forma en que trabaja. No abandona nuestros sueños, pero altera la ruta para llegar a ellos. No ignora nuestras peticiones, pero elige un camino que tal vez no sea el que esperábamos, pero que al final resulta ser mucho mejor que cualquier cosa que podríamos haber imaginado. Piensa en la historia de José de Egipto. Tuvo sueños hermosos sobre su futuro, sueños dados por Dios, sueños verdaderos. Pero el camino hacia la realización de esos sueños pasó por una cisterna, por la esclavitud, por la prisión, por una falsa acusación, por el olvido. Si José hubiera conocido todo ese proceso al principio, quizás habría desistido. Quizás habría pensado que Dios se había escondido, que los sueños eran solo una ilusión. Pero Dios estuvo allí todo el tiempo, trabajando tras bastidores, preparando no solo a José para los sueños, sino los sueños para José. Preparando no solo la posición, sino el carácter. Preparando no solo el éxito, sino la sabiduría para lidiar con él. Preparando no solo la bendición, sino la capacidad de ser una bendición para otros. El escondite de Jesús ese día en el templo no fue el final de la historia. Fue solo una pausa estratégica. Fue un retroceso táctico que en realidad era un avance estratégico. Porque unas semanas después, cuando regresó al templo, muchos de los que habían recogido piedras ese primer día
se convirtieron en sus oyentes atentos. Algunos que lo rechazaron se convirtieron en sus seguidores. Algunos que dudaron se convirtieron en sus defensores. ¿Qué cambió? No fue Jesús. Él siguió siendo el mismo. Su mensaje siguió siendo el mismo. Su divinidad siguió siendo la misma. Lo que cambió fueron los corazones de la gente. El tiempo había hecho su trabajo. La paciencia había dado su fruto. La sabiduría de esperar se había mostrado más eficaz que la prisa por convencer. Y esto nos enseña algo profundo sobre las relaciones, sobre matrimonios que están pasando por dificultades, sobre hijos que se han alejado, sobre amistades que se han enfriado, sobre sueños que parecen dormidos, sobre promesas que parecen olvidadas. Quizás lo que necesitan no es gritar más fuerte, insistir más, forzar más. Quizás lo que necesita es aprender el arte del retroceso estratégico, la sabiduría de esconderse por un tiempo, no por rendición, sino por amor. La paciencia de esperar que el tiempo haga su trabajo de ablandar los corazones duros, de sanar las heridas profundas, de preparar los terrenos áridos. Esto no significa pasividad, no significa cruzarse de brazos y no hacer nada. Significa hacer lo correcto en el tiempo correcto de la manera correcta. Significa orar cuando es tiempo de orar, hablar cuando es tiempo de hablar, callar cuando es tiempo de callar, avanzar cuando es tiempo de avanzar, retroceder cuando es tiempo de retroceder. Jesús tenía esta sabiduría porque vivía en constante comunión con el Padre. No tomaba decisiones basadas solo en lo que veía o sentía en el momento. Consultaba el corazón del Padre, escuchaba la voz del Espíritu, discernía los tiempos y las estaciones espirituales. Y esta misma sabiduría está disponible para nosotros, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la comunión con el Espíritu Santo, de la búsqueda genuina de la voluntad de Dios. Podemos desarrollar este discernimiento. Podemos aprender a distinguir entre nuestros impulsos humanos y la dirección divina. Podemos crecer en la capacidad de ver más allá del momento presente y contemplar el panorama completo que Dios está pintando. Pero esto requiere humildad. Requiere admitir que nuestra visión es limitada, que nuestra comprensión es parcial, que nuestra perspectiva es restringida. Requiere confiar en que Dios ve lo que no vemos, sabe lo que no sabemos, entiende lo que no entendemos. Requiere fe para creer que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más profundos que los nuestros, que sus planes son mejores que los nuestros. Cuando logra vivir en esta confianza, algo cambia dentro de usted. La ansiedad disminuye porque sabe que Dios tiene el control. La frustración se reduce porque entiende que cada demora tiene un propósito. El dolor de la espera se suaviza porque confía en que lo que viene vale todo el tiempo invertido en la preparación. Es como una mujer embarazada. No puede apresurar el nacimiento del bebé sin poner en riesgo tanto su propia vida como la del niño. Necesita esperar los 9 meses completos, por más ansiosa que esté por conocer el rostro de su hijo, por más incómoda que se sienta con el peso del vientre, por más cansada que esté del proceso, porque sabe que cada día dentro del útero es importante para la formación completa del niño. Así son los planes de Dios para nosotros. Cada día de espera es importante para nuestra formación. Cada semana de preparación es esencial para nuestro crecimiento. Cada mes de proceso es fundamental para nuestra madurez. Y tratar de apresurar lo que Dios está gestando puede ser perjudicial tanto para nosotros como para lo que Él está preparando. Jesús entendió esto ese día en el templo. Sabía que forzar la revelación de su divinidad en ese momento sería como intentar provocar un parto prematuro. Podría incluso suceder, pero las consecuencias serían devastadoras. Era mejor esperar el tiempo adecuado, cuando los corazones estuvieran listos, cuando las condiciones fueran favorables, cuando el resultado pudiera ser no solo eficaz, sino también duradero. ¿Y sabe qué más me impresiona de esta historia? Es que Jesús no se resintió con esas personas. No les guardó rencor por haber recogido piedras. No se dio por vencido con ellas por el rechazo inicial. Simplemente les dio lo que más necesitaban: tiempo y una oportunidad más. Esto habla profundamente del carácter de Dios, de su paciencia infinita con nosotros, de su capacidad para darnos segundas, terceras, centésimas oportunidades.
de su amor que no se cansa, no se frustra, no desiste. Un amor que es capaz de esconderse temporalmente si eso significa una mayor oportunidad de revelación posterior. ¿Cuántas veces ha necesitado usted de esa paciencia de Dios? ¿Cuántas veces podría haberse dado por vencido con usted, pero eligió esperar? ¿Cuántas veces podría haber forzado un cambio en su vida, pero prefirió aguardar hasta que usted estuviera listo para recibirlo voluntariamente? ¿Cuántas veces se escondió para protegerlo de consecuencias que no estaba preparado para enfrentar? Cuando comienza a ver su vida a través de esta perspectiva, todo cambia. Deja de ver los retrasos como un castigo y comienza a verlos como protección. Deja de interpretar el silencio como abandono y comienza a entenderlo como preparación. Deja de sentir los periodos de espera como una pérdida de tiempo y comienza a vivirlos como una inversión en el futuro. Y esto también transforma su manera de tratar con la gente. Cuando alguien no entiende su dolor, en lugar de frustrarse, recuerda que quizás el corazón de esa persona aún no está preparado para cargar con el peso de su realidad. Cuando alguien rechaza su ayuda, en lugar de sentirse herido, entiende que tal vez aún no ha llegado al punto de reconocer que necesita ayuda. Cuando su cónyuge no comprende sus necesidades, en lugar de pelear, puede elegir esperar pacientemente a que el tiempo y el amor hagan el trabajo de sensibilización. Cuando sus hijos se rebelan contra sus consejos, en lugar de insistir, puede confiar en que las semillas plantadas germinarán en el momento adecuado. Esto no significa aceptar pasivamente situaciones perjudiciales. No significa permitir el abuso o la negligencia. Significa discernir cuándo luchar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo retroceder. Significa desarrollar la sabiduría de Jesús, que sabía exactamente cuándo era hora de confrontar y cuándo era hora de esconderse. Y esa sabiduría viene a través de la comunión con Dios. Viene a través de la oración constante, de la lectura regular de la palabra, de la sensibilidad al Espíritu Santo. Viene a través de la experiencia de ver a Dios obrar en nuestra vida una y otra vez, siempre en el tiempo correcto, siempre de la manera correcta, siempre con el resultado correcto. Cada vez que experimenta el tiempo perfecto de Dios, su fe crece. Cada vez que ve cómo transformó una espera dolorosa en una bendición maravillosa, su confianza aumenta. Cada vez que se da cuenta de cómo usó un periodo de silencio para preparar algo increíble, su paciencia se desarrolla y gradualmente va aprendiendo a bailar al ritmo de Dios en lugar de intentar que Dios baile a su ritmo. Va descubriendo que su música es mucho más hermosa, mucho más armoniosa, mucho más completa que cualquier melodía que usted podría componer por su cuenta. Jesús se escondió ese día, pero su historia no terminó allí. De hecho, ese fue solo un pequeño movimiento en una sinfonía mucho mayor que estaba componiendo. Una sinfonía que incluía crucifixión y resurrección, muerte y vida, dolor y alegría, oscuridad y luz. Una sinfonía donde cada nota tenía su lugar perfecto, cada pausa tenía su propósito específico, cada movimiento tenía su tiempo exacto. Y su vida también es una sinfonía en las manos del Maestro Divino. Cada alegría, cada tristeza, cada logro, cada pérdida, cada encuentro, cada despedida, cada palabra, cada silencio, todo tiene su lugar en la música que Dios está componiendo a través de usted. Y así como Jesús confió en el Maestro ese día en el templo, usted puede confiar en que cada nota de su vida está siendo cuidadosamente orquestada para producir algo hermoso, algo significativo, algo eterno. Si está disfrutando de esta reflexión y está tocando su corazón, deje su me gusta y compártala con alguien que necesite oír sobre el tiempo perfecto de Dios. Y cuénteme en los comentarios cómo ha estado lidiando con los tiempos de espera en su vida. Pero la historia del escondite de Jesús nos enseña aún más sobre la naturaleza del amor divino y sobre cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras luchas más profundas, en nuestros miedos más íntimos, en nuestros dolores más secretos. Cuando realmente entiende que Jesús se escondió por amor, una puerta se abre dentro de su corazón. Una puerta que da acceso a un lugar donde sus dolores más profundos finalmente encuentran sentido, donde sus miedos más secretos finalmente encuentran sanación, donde sus luchas más íntimas finalmente encuentran propósito. Porque la verdad es que todos nosotros
En algún momento de la vida también nos escondemos. Escondemos nuestro dolor detrás de sonrisas forzadas. Escondemos nuestro miedo detrás de palabras valientes. Escondemos nuestra soledad detrás de una agenda llena. Escondemos nuestra inseguridad detrás de logros y posesiones. Escondemos nuestra carencia detrás de relaciones superficiales. Pero hay una diferencia fundamental entre nuestro escondite y el de Jesús. Nosotros nos escondemos porque tenemos miedo de ser rechazados, de ser heridos, de ser incomprendidos. Jesús se escondió para evitar que otros fueran heridos. Nos escondemos por autoprotección. Jesús se escondió por amor al prójimo. Nos escondemos porque somos frágiles. Jesús se escondió porque era lo suficientemente fuerte como para absorber el dolor de la incomprensión en nombre de un bien mayor. Y cuando usted entiende esta diferencia, algo se transforma en la manera en que ve sus propias luchas. Comienza a darse cuenta de que existe una forma redentora de lidiar con el dolor. Una forma que no solo alivia su sufrimiento, sino que también puede traer sanación a otras personas. Una forma que transforma su herida en fuente de sanación, su cicatriz en marca de victoria, su historia de dolor en testimonio de esperanza. Piense conmigo. Jesús sabía que sería traicionado. Sabía que sería abandonado por los discípulos más cercanos. Sabía que sería negado por Pedro, aquel que prometió morir por él. Sabía que sería crucificado por los mismos a quienes vino a salvar. Conocía cada detalle del dolor que estaba por venir. Y aún así, no se escondió para siempre. No huyó a un lugar lejano donde nadie pudiera encontrarlo. No renunció a la misión. Simplemente eligió el momento adecuado, la forma adecuada, el lugar adecuado para revelarse por completo. Transformó incluso su escondite en un acto de amor. Esto me hace pensar en cuántas veces Dios ha hecho lo mismo en su vida. Cuántas veces ha permitido que pasara por un dolor, no porque quisiera herirlo, sino porque sabía que necesitaba esa experiencia para desarrollar compasión por otras personas que pasarían por la misma situación. ¿Cuántas veces ha permitido que experimentara la soledad, no porque lo abandonara, sino porque quería que entendiera el corazón de los solitarios para poder consolarlos después? ¿Cuántas veces ha permitido que sintiera miedo, no porque quisiera aterrorizarlo, sino porque sabía que necesitaría esa experiencia para poder alentar a otros que tienen miedo? ¿Cuántas veces ha permitido que experimentara la duda, no porque quisiera confundirlo, sino porque sabía que necesitaría pasar por eso para poder fortalecer la fe de los que dudan? Es como si Dios tuviera un plan mayor para cada uno de sus dolores, como si viera más allá del momento presente y contemplara cómo cada lágrima suya podría convertirse en bálsamo para las lágrimas de otra persona, como cada noche oscura suya podría convertirse en la aurora de la esperanza en la vida de alguien, como cada valle profundo que atravesó podría transformarse en un puente para ayudar a otros a cruzar sus propios valles. Jesús entendió esto cuando se escondió ese día. Vio más allá del rechazo inmediato y vislumbró la aceptación futura. Vio más allá de las piedras levantadas y contempló los corazones que un día se inclinarían en adoración. Vio más allá de la hostilidad del momento y vislumbró el amor que un día brotaría de esos mismos corazones. ¿Y sabe cómo logró tener esa visión? A través de la oración, a través de la comunión constante con el Padre, a través de la confianza inquebrantable en el plan divino. Jesús no tomaba decisiones basándose solo en lo que veía en el momento. Consultaba el corazón del Padre. Escuchaba la voz del Espíritu. Discernía los tiempos y las estaciones espirituales. Esto es algo que todos podemos aprender. Cuando estamos pasando por un dolor, nuestra tendencia natural es querer que termine lo más rápido posible. Queremos tomar cualquier remedio que alivie el síntoma, hacer cualquier cosa que detenga el sufrimiento, aceptar cualquier solución que prometa paz inmediata. Pero Jesús nos enseña que a veces es necesario pasar por el dolor para llegar a la verdadera sanación. A veces es necesario atravesar la tormenta para apreciar la calma. A veces es necesario descender al valle para poder subir a la montaña. A veces es necesario esconderse para luego poder revelarse con más poder e impacto. Piense en la mariposa. Para transformarse en una criatura hermosa, capaz de volar, necesita pasar por un periodo de oscuridad completa dentro de su crisálida. Durante ese tiempo, no puede ver el sol, no puede sentir la brisa, no puede moverse libremente.
Parece muerte, parece el fin, parece desesperanza. Pero es exactamente en esa aparente oscuridad donde ocurre la transformación más hermosa. Si alguien, compadecido de la mariposa, rompiera la crisálida antes de tiempo, ésta moriría. Porque el tiempo dentro de la crisálida no es un castigo, es preparación. No es una prisión, es un proceso. No es el fin, es un nuevo comienzo. Y cada día dentro de esa oscuridad es esencial para que desarrolle la fuerza necesaria para volar. Tal vez usted está pasando por un periodo de crisálida ahora. Tal vez se siente atrapado, limitado, escondido del mundo. Tal vez tiene la sensación de que la vida se ha detenido, de que nada está sucediendo, de que Dios se ha olvidado de usted. Pero, ¿y si en realidad este es el periodo más importante de su vida? ¿Y si es exactamente en esta aparente inactividad donde Dios está haciendo el trabajo más profundo y transformador? Porque Dios no desperdicia nada en nuestra vida. Ni el dolor, ni el silencio, ni la espera, ni el escondite. Todo tiene un propósito en su plan. Todo es parte de una estrategia mayor de amor y redención. Todo contribuye a convertirnos en quienes Él planeó que fuéramos desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo sabía cuando se escondió. Sabía que ese no era el final de la historia, sino solo un capítulo necesario en una narrativa mucho mayor. Sabía que su identidad no estaba definida por la reacción de la gente, sino por la aprobación del Padre. Sabía que su valor no dependía de la aceptación de los demás, sino del amor incondicional de Dios. Y esa es una lección que todos necesitamos aprender, especialmente cuando estamos pasando por el rechazo, la incomprensión, el abandono. Nuestra identidad no está definida por cómo nos ven los demás, sino por cómo nos ve Dios. Nuestro valor no está determinado por la aprobación de la gente, sino por el amor de Dios por nosotros. Nuestro futuro no está limitado por las circunstancias presentes, sino por las promesas eternas. Cuando realmente entiende esto, deja de esconderse por vergüenza y comienza a retirarse por sabiduría. Deja de huir por miedo y comienza a retroceder por estrategia. Deja de aislarse por autocompasión y comienza a buscar la soledad para la comunión con Dios. Porque hay una diferencia enorme entre aislamiento y soledad. El aislamiento es cuando se aleja de la gente porque lo han herido y ya no quiere relacionarse. La soledad buscada es cuando se retira temporalmente para buscar la presencia de Dios y volver más fortalecido a las relaciones. Jesús practicaba la soledad con regularidad. Se retiraba a lugares desiertos para orar. Subía a los montes para estar a solas con el Padre. Se apartaba de las multitudes para recargar sus energías espirituales. No era huida, era estrategia. No era abandono, era preparación. No era debilidad, era sabiduría. Y cuando regresaba de esos periodos de soledad, volvía más poderoso, más compasivo, más sabio. Volvía con palabras que sanaban, con un toque que restauraba, con una presencia que transformaba, porque había bebido de la fuente, se había conectado con el origen, se había renovado en la presencia del Padre. Esto es algo que a nuestra cultura moderna le cuesta entender. Vivimos en una época donde estar solo se ve como un fracaso, donde el silencio se interpreta como vacío, donde la pausa se considera una pérdida de tiempo. Pero Jesús nos enseña que algunas de las experiencias más poderosas de la vida ocurren en el silencio, en la soledad, en la pausa estratégica. Fue en el silencio que Elías escuchó la voz suave de Dios. Fue en la soledad que Moisés recibió los mandamientos. Fue en la pausa que Jesús resucitó. Fue en el retiro que Pablo recibió las revelaciones más profundas. Fue en su escondite que David compuso los salmos más hermosos. Tal vez Dios lo está invitando a un periodo de soledad ahora. Tal vez lo está llamando a apartarse un poco del ruido del mundo, de las opiniones de la gente, de las presiones de la sociedad, para que pueda escuchar su voz más claramente, para que pueda recordar quién es usted en Cristo, para que pueda renovar sus fuerzas, para que pueda recibir una nueva revelación de su amor. Esto no significa abandonar sus responsabilidades o huir de sus problemas. Significa crear espacios sagrados en su agenda, momentos donde pueda estar a solas con Dios, sin distracciones. Puede ser temprano por la mañana, antes de que la casa se despierte. Puede ser por la noche, después de que todos se hayan dormido. Puede ser durante una caminata,
en un parque tranquilo. Puede ser en su habitación, con la puerta cerrada y el móvil en silencio. Lo importante no es el lugar, sino la intención. La intención de buscar la presencia de Dios por encima de cualquier otra cosa. La intención de escuchar su voz por encima de cualquier otro sonido. La intención de recibir su amor por encima de cualquier otra necesidad. Y cuando cultiva estos momentos de soledad con regularidad, algo increíble sucede. Comienza a ver sus circunstancias a través de los ojos de Dios. Comienza a entender sus problemas desde la perspectiva eterna. Comienza a interpretar sus dolores como parte de un proceso mayor de crecimiento y transformación. Jesús podía esconderse con sabiduría porque vivía en constante comunión con el Padre. No necesitaba preguntarse si estaba haciendo lo correcto, porque conocía el corazón de Dios. No necesitaba dudar sobre el tiempo, porque estaba sintonizado con los planes eternos. No necesitaba justificarse ante los demás, porque tenía la aprobación del único que realmente importaba. Y esa misma intimidad con Dios está disponible para usted. A través de la oración constante, de la lectura de la palabra, de la adoración sincera, de la obediencia amorosa, puede desarrollar esa comunión profunda que transforma su manera de ver y vivir la vida. Pero esto requiere disciplina. Requiere elegir la presencia de Dios incluso cuando hay mil otras cosas llamando su atención. Requiere priorizar la relación con Él, incluso cuando otras relaciones están exigiendo su tiempo. Requiere buscar primero el reino de Dios, incluso cuando sus necesidades materiales están gritando por una solución. Es una inversión que vale más que cualquier otra que pueda hacer en la vida, porque todo lo que conquista aquí en la tierra es temporal, pero su intimidad con Dios es eterna. Todo lo que acumula puede perderse, pero su comunión con Él permanece. Todas las personas pueden abandonarlo, pero Él prometió estar con usted siempre, hasta el fin del mundo. Y cuando tiene esta certeza, cuando sabe que no está solo, cuando siente la presencia constante de Dios, puede enfrentar cualquier tormenta con paz, puede atravesar cualquier valle con esperanza, puede subir cualquier monte con alegría, porque sabe que no está caminando solo. Jesús lo sabía cuando se escondió ese día. No estaba huyendo hacia el vacío, se estaba retirando a los brazos del Padre. No se estaba aislando por desesperación, estaba buscando dirección por sabiduría. No estaba abandonando a la gente por rechazo. Se estaba preparando para amarlos de una forma aún más profunda. Y al final, fue exactamente eso lo que sucedió. Unas semanas después, cuando Jesús regresó al templo, muchos de esos mismos corazones que se le habían cerrado en el primer encuentro, se abrieron en el segundo. Muchos de los que habían recogido piedras, terminaron postrándose en adoración. Muchos de los que habían gritado blasfemia, terminaron susurrando, Señor. El tiempo había hecho su trabajo, la paciencia había dado su fruto. La sabiduría de esconderse se había mostrado más eficaz de lo que cualquier confrontación podría haber sido. El amor estratégico había vencido, donde la fuerza bruta habría fracasado. Esto me hace pensar en cuántas situaciones en su vida podrían transformarse si aplicara esta misma sabiduría. Cuántas relaciones podrían restaurarse si supiera cuándo retroceder para que el tiempo hiciera su trabajo de sanación. Cuántos conflictos podrían resolverse si entendiera cuándo silenciar para que el Espíritu Santo pudiera hablar al corazón de las personas. ¿Cuántos sueños podrían realizarse si dejara de forzar puertas y comenzara a esperar que Dios abriera las correctas? ¿Cuántas bendiciones podrían recibirse if dejara de intentar controlarlo todo y comenzara a confiar en el tiempo perfecto del Padre? Porque Dios ve lo que usted no ve, sabe lo que usted no sabe, entiende lo que usted no entiende. Y a veces, lo que parece un retraso desde su perspectiva es preparación desde la perspectiva de Él. Lo que parece una negativa desde su visión es protección desde la visión de Él. Lo que parece el fin desde su comprensión es el comienzo desde la comprensión de Él. Jesús confió en esto cuando se escondió. Confió en que el Padre tenía un plan mayor. Confió en que el amor divino encontraría una manera de alcanzar esos corazones resistentes. Confió en que la verdad, aunque rechazada temporalmente, eventualmente sería aceptada por los que tenían hambre de verdad. Y su confianza fue recompensada, no solo unas semanas después, sino a lo largo de toda la historia. Ese mismo mensaje que fue rechazado con piedras ese día,
se convirtió en el mensaje que transformó el mundo. Esas mismas palabras que sonaron como blasfemia para algunos, se convirtieron en palabras de vida eterna para millones. El escondite de Jesús ese día no fue el fin de la revelación, fue el comienzo de una estrategia divina que continúa funcionando hasta hoy. Una estrategia que usa el tiempo como aliado, la paciencia como herramienta, el amor como un arma más poderosa que cualquier fuerza bruta. Y esa misma estrategia se está aplicando en su vida hoy. Dios está trabajando tras bastidores, preparando corazones, arreglando circunstancias, organizando encuentros, creando oportunidades. A veces de forma visible, a veces de forma oculta, a veces de una manera que entiende, a veces de manera misteriosa, pero siempre con amor, siempre con propósito, siempre con lo mejor en mente para usted. Confíe en esto hoy. Confíe en que su periodo de espera no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en el futuro. Confíe en que su tiempo de silencio no es abandono de Dios, sino preparación para una revelación mayor. Confíe en que su momento de escondite no es un fracaso, sino una estrategia divina desarrollándose en su vida. Si este mensaje está tocando su corazón, comparta en los comentarios cómo Dios ha estado trabajando tras bastidores en su vida. Y ahora que ha entendido la sabiduría del escondite de Jesús, ha llegado el momento de descubrir la revelación más hermosa que emerge de esta historia. Una revelación que transformará por completo su comprensión sobre el amor de Dios y sobre su propósito en medio de las luchas de la vida. Ahora llegamos al corazón de la cuestión. Llegamos al momento en que todas las piezas del rompecabezas encajan y usted finalmente comprende la revelación más hermosa que se esconde en esa escena del templo. Una revelación que cambiará para siempre la manera en que ve a Dios, cómo interpreta sus circunstancias y principalmente cómo vive su fe en el día a día. Porque cuando Jesús se escondió ese día, no estaba simplemente evitando una situación incómoda, no estaba solo preservando su vida física, no estaba únicamente esperando un momento más conveniente para revelarse, estaba demostrando la forma más pura y elevada de amor que puede existir. El amor que se sacrifica por el bienestar del otro, incluso cuando el otro no lo merece, incluso cuando el otro no lo comprende, incluso cuando el otro no lo agradece. Piense conmigo. Esas personas estaban a punto de cometer el mayor pecado de la historia de la humanidad: matar al Hijo de Dios. Y Jesús, que tenía el poder de defenderse, que podría haber llamado a legiones de ángeles para protegerlo, que podría haber confundido sus mentes o cegado sus ojos, eligió una respuesta completamente diferente. Eligió protegerlas de sí mismas. Eligió impedirles cargar con ese peso insoportable en sus conciencias por el resto de la eternidad. Es como si hubiera pensado: yo puedo soportar el dolor de la incomprensión, pero no puedo permitir que ustedes carguen con la culpa de matarme antes de tiempo. Es como si hubiera dicho: yo aguanto ser rechazado, pero no aguanto verlos destruir sus propias almas con un acto de violencia del que se arrepentirán para siempre. Esto revela algo sobre el corazón de Dios que va mucho más allá de nuestra comprensión natural. Revela un amor que no solo perdona el mal que hacemos, sino que trabaja activamente para impedir que hagamos el mal. Un amor que no solo sana nuestras heridas, sino que nos protege de herirnos. Un amor que no solo restaura lo que perdimos, sino que nos guarda de perder lo que es más precioso. ¿Puede entender la profundidad de esto? Dios no solo está dispuesto a perdonar sus errores, está trabajando activamente para impedir que cometa errores que destruirían su vida. No está solo esperando para restaurarlo después de que caiga. Está constantemente creando situaciones, moviendo circunstancias, organizando eventos para mantenerlo en pie. ¿Cuántas veces Dios impidió que tomara una decisión que parecía buena en el momento, pero que habría tenido consecuencias desastrosas? ¿Cuántas veces cerró una puerta que usted quería cruzar, pero que llevaba a un precipicio? ¿Cuántas veces retrasó una respuesta que anhelaba, pero que habría llegado en el momento equivocado de su vida? ¿Cuántas veces permitió que pasara por una decepción que, al final, lo libró de una desilusión mucho mayor? ¿Cuántas veces permitió que una relación terminara para protegerlo de una relación tóxica? ¿Cuántas veces permitió que perdiera un empleo que estaba consumiendo su alma para abrir espacio a una oportunidad que alimentaría su propósito? Jesús se escondió ese día para enseñarnos que el amor verdadero no es solo reactivo, es proactivo. No solo responde a lo que sucede,
sino que anticipa lo que puede suceder. No solo sana lo que está roto, sino que protege lo que está entero. No solo restaura lo que se perdió, sino que preserva lo que se puede salvar. Y esto cambia por completo la manera en que interpreta los no de Dios en su vida. Cambia totalmente cómo ve los retrasos, las puertas cerradas, los sueños pospuestos, las oraciones que parecen no tener respuesta. Porque tal vez no sea falta de amor, sino exceso de amor. Tal vez no sea desinterés, sino un cuidado extremo. Tal vez no sea abandono, sino una protección intensa. Imagine a un padre que ve a su hijo de 2 años corriendo hacia una calle concurrida. El padre no se queda parado explicando los peligros del tráfico al niño. Corre, lo toma en brazos, le impide llegar a la calle. Para el niño puede parecer que el padre está siendo malo, impidiendo su libertad, limitando su diversión. Pero para el padre es un acto de amor desesperado para preservar la vida de lo que más ama. Así es Dios con nosotros. Muchas veces, lo que interpretamos como restricción es protección. Lo que vemos como limitación es liberación de algo que sería mucho peor. Lo que sentimos como una prisión es en realidad un refugio que nos guarda de tormentas que ni siquiera sabemos que existen. Jesús se escondió ese día para mostrarnos que Dios también nos está escondiendo constantemente, escondiéndonos de tentaciones que serían demasiado grandes para nuestra resistencia actual, escondiéndonos de oportunidades que parecían buenas, pero que nos alejarían de su plan perfecto, escondiéndonos de relaciones que herirían nuestro corazón, escondiéndonos de éxitos prematuros que inflarían nuestro orgullo, y al mismo tiempo que nos esconde de algunas cosas, nos revela otras. Abre nuestra visión a posibilidades que ni imaginábamos. Nos presenta a personas que transforman nuestra vida. Nos pone en situaciones que desarrollan nuestro carácter. Nos da oportunidades que nos permiten crecer y contribuir. Pero todo esto sucede en su tiempo, a su manera, según su sabiduría. Porque Él ve el cuadro completo de nuestra vida, mientras que nosotros solo vemos el fragmento del momento presente. Él ve todas las conexiones, todas las consecuencias, todos los desarrollos, mientras que nosotros solo vemos lo que está ante nuestros ojos. Es como mirar un tapiz. Si lo mira por detrás, solo verá hilos enredados, nudos confusos, colores mezclados sin sentido aparente. Pero cuando le da la vuelta y ve el frente, se da cuenta de que cada hilo tenía su lugar perfecto. Cada nudo era necesario para la estructura. Cada color contribuía a la belleza del diseño final. Así es nuestra vida en las manos de Dios. Los momentos confusos, las situaciones sin sentido aparente, las experiencias dolorosas, todo está siendo cuidadosamente entretejido para crear algo hermoso, algo significativo, algo que glorifica a Dios y bendice a otras personas. Jesús confió en esto cuando se escondió. Confió en que el Padre estaba tejiendo algo mucho más grande a través de ese momento aparentemente negativo. Confió en que su retirada estratégica era parte de una revelación mucho más poderosa que estaba por venir. Confió en que su amor sería comprendido, aunque no fuera comprendido de inmediato. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Cuando Jesús finalmente se reveló por completo en la cruz, cuando permitió que su identidad divina fuera plenamente demostrada a través de su muerte y resurrección, muchos de esos mismos corazones que lo habían rechazado se abrieron a él. Muchos de los que habían recogido piedras terminaron arrodillándose en adoración. El centurión romano que supervisó la crucifixión declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los soldados que lo crucificaron echaron suertes sobre sus vestiduras, cumpliendo inconscientemente una profecía. El ladrón crucificado a su lado reconoció su divinidad y recibió la promesa del paraíso. Las mujeres que lo seguían de lejos se convirtieron en los primeros testigos de su resurrección. Incluso algunos de aquellos líderes religiosos que habían conspirado contra él fueron transformados después. Nicodemo, que había buscado a Jesús de noche, ayudó a preparar su cuerpo para la sepultura. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, ofreció su propio sepulcro. Pablo, que perseguía a los cristianos, se convirtió en el mayor evangelista de la historia. El escondite de Jesús ese día en el templo no impidió la revelación de su divinidad. De hecho, fue parte de ella, porque reveló no solo su poder, sino su carácter, no solo su autoridad,
sino su compasión. No solo su divinidad, sino su humanidad. No solo su fuerza, sino su amor. Y ese mismo amor está obrando en su vida hoy, a veces de forma visible, a veces de forma oculta, a veces a través de bendiciones que reconoce de inmediato, a veces a través de protecciones que solo descubrirá más adelante, a veces a través de puertas que se abren, a veces a través de puertas que se cierran, pero siempre con el mismo objetivo: moldearlo a la imagen de Cristo, cumplir sus propósitos eternos a través de su vida y usarlo para bendecir a otras personas. Cuando entiende esto, cuando realmente abraza esta verdad, algo se transforma dentro de usted. La ansiedad disminuye porque sabe que está siendo cuidado por alguien que ve mucho más allá de lo que usted puede ver. La frustración se reduce porque confía en que hay un propósito divino, incluso en las situaciones que no tienen sentido. El miedo se disuelve porque tiene la certeza de que está en manos de alguien que lo ama más de lo que puede imaginar. Esto no significa que la vida se vuelva fácil, no significa que nunca más vaya a pasar por dificultades, dolores, decepciones. Significa que pasará por esas experiencias con una perspectiva completamente diferente. Pasará con esperanza en lugar de desesperación, con confianza en lugar de miedo, con propósito en lugar de confusión, porque sabrá que nada de lo que sucede en su vida es accidental, nada se desperdicia, nada carece de sentido, todo está contribuyendo a un plan mayor, más hermoso, más significativo que cualquier cosa que usted podría planear para sí mismo. Jesús lo sabía cuando se escondió. Sabía que ese momento aparentemente negativo era parte de un plan positivo. Sabía que ese rechazo temporal conduciría a una aceptación eterna. Sabía que esa incomprensión momentánea resultaría en una comprensión que transformaría el mundo. Y quiere que usted sepa lo mismo sobre su vida. Quiere que sepa que sus momentos de escondite no son abandono, sino preparación. Que sus temporadas de silencio no son vacío, sino gestación de algo nuevo. Que sus periodos de espera no son pérdida de tiempo, sino inversión en el futuro. Quiere que sepa que está trabajando incesantemente tras bastidores en su vida, arreglando detalles que ni imagina que existen, preparando encuentros que cambiarán su trayectoria, organizando oportunidades que abrirán puertas que ni siquiera sabía que podían existir. Quiere que sepa que cada lágrima suya es preciosa para él, que cada oración suya es escuchada y guardada, que cada suspiro suyo de cansancio es comprendido y respondido con renovación de fuerzas. Quiere que sepa que él no solo conoce su dolor, sino que siente su dolor. No solo ve sus luchas, sino que lucha a su lado. No solo observa su camino, sino que camina con usted a cada paso. Y más que eso, quiere que sepa que está preparando un final para su historia que será tan hermoso, tan perfecto, tan completo, que cuando mire hacia atrás entenderá que cada dificultad valió la pena, cada lágrima tuvo su propósito, cada día de espera contribuyó a la gloria del resultado final. Jesús se escondió ese día porque amaba demasiado como para forzar una situación, porque amaba demasiado como para herir incluso a quien lo estaba hiriendo, porque amaba demasiado como para permitir que personas preciosas se destruyeran con actos de violencia y odio, porque amaba demasiado como para renunciar al plan perfecto en favor de una solución inmediata e imperfecta. Y ese mismo amor lo está cuidando a usted hoy. Ese mismo corazón late por usted en este momento. Esa misma sabiduría está dirigiendo su vida, incluso cuando no entiende el camino. Esa misma paciencia está trabajando a su favor, incluso cuando usted está impaciente. Ese mismo poder está operando en su vida, incluso cuando se siente débil. Usted no está solo, no está abandonado, no está olvidado. Está siendo amado de una forma tan profunda, tan completa, tan perfecta, que incluso los momentos difíciles forman parte de ese amor. Incluso las esperas prolongadas son expresiones de ese cuidado. Incluso los silencios aparentes son manifestaciones de esa ternura. Confíe en esto hoy. Confíe en que Dios está obrando en su vida, incluso cuando no ve evidencia de ello. Confíe en que tiene un plan hermoso para su futuro, incluso cuando el presente parece confuso. Confíe en que está preparando algo maravilloso, incluso cuando todo parece detenido. Porque así como Jesús se reveló en el tiempo correcto, de la forma correcta, con el impacto correcto, Dios se revelará en su vida en el momento perfecto,
de la manera perfecta, con resultados que superarán todas sus expectativas. Él no llega tarde, no se ha olvidado de usted, no ha cambiado de opinión sobre sus planes para su vida. Simplemente está esperando el momento exacto, cuando todas las condiciones estén alineadas, cuando su corazón esté completamente preparado, cuando el resultado pueda ser no solo bueno, sino perfecto. Y cuando ese momento llegue, y llegará, usted entenderá por qué valió la pena esperar. Comprenderá por qué fue necesario pasar por todo lo que pasó. Se dará cuenta de que Dios realmente sabía lo que estaba haciendo, incluso cuando dudó, incluso cuando cuestionó, incluso cuando se sintió tentado a rendirse. El escondite de Jesús ese día fue un acto de amor que resonó a través de la historia y continúa impactando vidas hasta hoy. Su periodo de espera, su tiempo de preparación, su momento de gestación producirá frutos que impactarán no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas que Dios tocará a través de usted. Así que respire hondo, relaje sus hombros, deje que la paz de Dios invada su corazón. Está siendo cuidado por las manos más amorosas que existen. Está siendo guiado por la sabiduría más perfecta del universo. Está siendo protegido por el amor más poderoso que jamás ha existido. Y ese mismo amor que hizo que Jesús se escondiera para proteger a personas que ni siquiera lo conocían bien, lo está cuidando a usted hoy, que es amado, conocido, elegido, precioso a sus ojos. Si Él se escondió por amor a ellos, imagine lo que es capaz de hacer por amor a usted. Deje su me gusta si este mensaje ha tocado su corazón y cuénteme en los comentarios ¿cómo ha sentido el cuidado de Dios en su vida recientemente? El descubrimiento de la sabiduría del escondite de Jesús nos lleva ahora al capítulo final de este viaje, donde todas estas verdades se transforman en una oración que sellará en su corazón la certeza del amor incondicional de Dios por usted. Llegamos al final de este viaje juntos, pero en realidad, lo que hemos descubierto aquí es solo el comienzo de una vida vivida con la sabiduría del escondite de Jesús. Porque ahora sabe que cuando Dios parece distante, puede estar más cerca que nunca. Cuando parece silencioso, puede estar hablando en un lenguaje más profundo que las palabras. Cuando parece escondido, puede estar trabajando en los detalles más íntimos de su vida. Ha comprendido que Jesús no se escondió por debilidad, sino por una fuerza que pocos logran entender. La fuerza del amor que se sacrifica por el bien del otro. La fuerza de la sabiduría que ve más allá del momento presente. La fuerza de la paciencia que espera el tiempo perfecto, incluso cuando todo dentro de nosotros grita por prisa. Y ha descubierto algo aún más hermoso, que ese mismo corazón que latió en el pecho de Jesús ese día en el templo, sigue latiendo por usted hoy. Ese mismo amor que lo hizo esconderse para proteger a personas que ni siquiera lo conocían bien, lo está cuidando a usted, que es conocido, amado, elegido, precioso a sus ojos. Cuando realmente abraza esta verdad, cuando desciende de su mente a su corazón y se instala allí como una certeza inquebrantable, todo cambia. Su manera de ver las dificultades cambia. Su forma de lidiar con las esperas se transforma. Su capacidad de confiar en medio de la incertidumbre se fortalece. Su habilidad para encontrar paz en medio de la tormenta se desarrolla, porque pasa a entender que cada no de Dios puede ser un sí disfrazado para algo mejor. Cada puerta cerrada puede ser protección de un camino que lo heriría. Cada retraso puede ser preparación para una bendición que aún no tiene la estructura para cargar. Cada silencio puede ser la gestación de una respuesta que superará todas sus expectativas. Jesús nos enseñó a través de su escondite que existe una diferencia fundamental entre rendirse y retirarse estratégicamente, entre huir por miedo y retirarse por sabiduría, entre abandonar la misión y esperar el momento adecuado para cumplirla. Nos mostró que a veces el amor más profundo se expresa no a través de la insistencia, sino a través de la paciencia, no a través de la fuerza, sino a través de la ternura, no a través de la prisa, sino a través de la espera confiada. Y esto revoluciona nuestra manera de relacionarnos. Con Dios primero, porque dejamos de interpretar sus silencios como rechazo y comenzamos a verlos como preparación. Dejamos de cuestionar sus retrasos como falta de amor y comenzamos a entenderlos como exceso de cuidado. Dejamos de dudar de sus promesas en los momentos difíciles
y comenzamos a confiar en que está trabajando precisamente en esos momentos para cumplir cada una de ellas. Con las personas también. Porque aprendemos que no toda verdad necesita ser dicha en cualquier momento, que no todo consejo necesita ser dado cuando estamos llenos de ganas de ayudar, que no toda corrección necesita hacerse cuando vemos el error sucediendo. A veces, el amor más sabio es aquel que espera el momento adecuado, que prepara el corazón antes de plantar la semilla, que ora antes de hablar. ¿Cuántas relaciones podrían transformarse si aplicáramos esta sabiduría? ¿Cuántas palabras duras podrían evitarse si supiéramos cuándo callar? ¿Cuántas heridas podrían ahorrarse si entendiéramos cuándo retroceder para que el tiempo hiciera su trabajo de sanación en los corazones? Jesús nos mostró que hay poder en la retirada estratégica, poder en la espera paciente, poder en la confianza serena, poder en la humildad que no necesita demostrar nada a nadie porque tiene la aprobación de quien verdaderamente importa. Poder en la mansedumbre que no devuelve el golpe porque confía en que Dios es el juez justo. Poder en el silencio que no se justifica porque sabe que el tiempo revelará toda la verdad. Y quizás esta sea una de las mayores lecciones que podemos aprender de esta historia, que nuestra identidad no está definida por la opinión de la gente sobre nosotros, sino por la opinión de Dios sobre nosotros. Que nuestro valor no está determinado por la aceptación de los demás, sino por el amor incondicional del Creador. Que nuestro futuro no está limitado por las circunstancias presentes, sino por las promesas eternas que tenemos en Cristo. Jesús sabía quién era. Por eso pudo esconderse sin sentirse disminuido. Sabía de dónde venía. Por eso pudo ser rechazado sin sentirse abandonado. Sabía a dónde iba. Por eso pudo pasar por la humillación sin perder la dignidad. Sabía por qué estaba allí. Por eso pudo soportar la incomprensión sin perder el propósito. Y cuando usted sabe quién es en Cristo, cuando tiene la certeza de cuánto es amado por Dios, cuando comprende el propósito eterno para el cual fue creado, también puede pasar por rechazos sin sentirse rechazado, puede enfrentar incomprensiones sin sentirse incomprendido, puede atravesar tormentas sin sentirse abandonado, porque su ancla no está en las opiniones cambiantes de la gente, sino en la palabra inmutable de Dios. Su seguridad no está en las circunstancias inestables de la vida, sino en las promesas estables del cielo. Su paz no depende del comportamiento impredecible de los otros, sino del carácter predecible de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús se escondió ese día, pero unas semanas después estaba de vuelta, enseñando con la misma autoridad, sanando con el mismo poder, amando con la misma intensidad. La diferencia es que la segunda vez, muchos corazones estaban preparados para recibirlo. Muchas mentes estaban abiertas para comprenderlo. Muchas almas estaban listas para seguirlo. El tiempo había hecho su trabajo. La paciencia había dado su fruto. La sabiduría de esperar se había mostrado más eficaz de lo que cualquier prisa podría haber sido. El amor que protegió a esas personas de cometer un error irreversible había creado una oportunidad para que recibieran la mayor bendición de sus vidas. Esto me llena de esperanza para su vida, porque si Dios tuvo paciencia con esas personas que estaban a punto de apedrear a su propio hijo, imagine la paciencia que tiene con usted, que lo busca, que lo ama, que quiere servirle. Si esperó el momento adecuado para revelarse a aquellos que lo rechazaron, imagine cómo está preparando revelaciones hermosas para usted, que ya lo ha aceptado. Si se escondió temporalmente para proteger corazones que ni siquiera lo conocían bien, imagine cómo lo está escondiendo constantemente de peligros que ni siquiera sabe que existen, protegiéndolo de trampas que ni siquiera ve, guardándolo de caminos que parecían buenos pero que llevarían a la destrucción. Y si regresó con aún más poder después del periodo de escondite, imagine cómo emergerá usted de sus tiempos de espera, de sus periodos de preparación, de sus temporadas de gestación. Imagine cómo saldrá más fuerte, más sabio, más compasivo, más parecido a Cristo. Porque Dios no desperdicia nada en nuestra vida, ni el dolor, ni la espera, ni el silencio, ni el escondite. Todo es material de construcción en sus manos. Todo es ingrediente en la receta que está preparando. Todo es una pincelada en el cuadro que está pintando. Todo es una nota en la sinfonía que está componiendo a través de su vida. Y cuando la obra esté completa,
Cuando la receta esté lista, cuando el cuadro esté terminado, cuando la música llegue a su fin, usted mirará hacia atrás y entenderá que cada momento difícil tuvo su propósito. Cada lágrima derramada regó el suelo donde brotaron flores de alegría. Cada noche oscura preparó sus ojos para apreciar mejor la luz del amanecer. Jesús confió en esto cuando se escondió. Confió en que el Padre estaba tejiendo algo mucho más grande a través de ese momento aparentemente negativo. Confió en que su retirada era parte de una revelación mucho más poderosa que estaba por venir. Confió en que su amor sería comprendido, aunque no fuera comprendido de inmediato. Y usted puede confiar en lo mismo. Puede confiar en que Dios está tejiendo algo hermoso a través de cada hilo de su historia, incluyendo los hilos que parecen fuera de lugar, incluyendo los colores que parecen no combinar, incluyendo los nudos que parecen confusos, porque Él es el maestro tejedor, y en sus manos hasta los errores se transforman en belleza, hasta los fallos se vuelven parte de la perfección. Tal vez usted está pasando por un periodo de escondite ahora. Tal vez se siente invisible, olvidado, dejado de lado. Tal vez tiene la impresión de que su vida está detenida, de que nada está sucediendo, de que Dios se ha olvidado de sus sueños, de sus necesidades, de sus oraciones. Pero después de todo lo que hemos descubierto juntos sobre el escondite de Jesús, puede interpretar este momento de una forma completamente diferente. Puede ver este periodo no como abandono, sino como preparación, no como castigo, sino como protección. No como el fin, sino como la gestación de un nuevo comienzo. Puede confiar en que Dios está trabajando tras bastidores en su vida, arreglando detalles que ni imagina, preparando encuentros que transformarán su trayectoria, organizando oportunidades que abrirán puertas que ni siquiera sabía que existían. Puede creer que está usando este tiempo aparentemente improductivo para desarrollar en usted cualidades que solo pueden formarse en el silencio, en la espera, en la confianza pura. Puede descansar en la certeza de que cuando llegue el momento adecuado, y llegará, usted emergerá de este periodo de escondite más fuerte, más sabio, más preparado para cumplir los propósitos eternos que Dios tiene para su vida. Saldrá con una intimidad con Dios más profunda, con una fe más sólida, con una confianza más inquebrantable. Y entonces, cuando mire hacia atrás, entenderá que este periodo que parecía una pérdida de tiempo, era en realidad una inversión en el futuro. Que este silencio que parecía vacío estaba en realidad lleno de la presencia de Dios trabajando en usted. Que esta espera que parecía innecesaria era en realidad esencial para que llegara al destino correcto, en el tiempo correcto, de la forma correcta. La historia del escondite de Jesús no es solo sobre un momento aislado en su vida. Es sobre un principio que gobierna toda la relación de Dios con nosotros. El principio del amor que a veces se expresa a través de la presencia visible, pero a veces se manifiesta a través de la protección invisible. El principio de la sabiduría, que a veces habla a través de palabras claras, pero a veces enseña a través de silencios elocuentes. Es el principio de la paciencia que no tiene prisa por resolverlo todo de inmediato, porque sabe que algunas soluciones necesitan tiempo para ser verdaderas, duraderas, transformadoras. Es el principio de la confianza que no necesita entenderlo todo para obedecer, que no necesita verlo todo para creer, que no necesita controlarlo todo para tener paz. Y cuando vive según estos principios, cuando alinea su vida con esta sabiduría divina, algo hermoso sucede. Deja de luchar contra los planes de Dios y comienza a cooperar con ellos. Deja de intentar forzar las situaciones y comienza a confiar en el tiempo perfecto. Deja de desesperarse en las esperas y comienza a usar esos periodos para crecer, para prepararse, para acercarse más a Dios. Desarrolla una serenidad que no depende de las circunstancias, una alegría que no es robada por los problemas, una esperanza que no es sacudida por las dificultades, una fe que no vacila ante lo inexplicable, una confianza que permanece firme incluso cuando todo parece ir mal, porque sabe que tiene un Dios que lo ama más de lo que puede comprender, un Dios que está constantemente trabajando para su bien, incluso cuando no ve evidencia de ello, un Dios que tiene planes para usted que son mejores que cualquier cosa que podría imaginar para sí mismo.
Un Dios que se escondió ese día en el templo no por cobardía, sino por valentía. No por falta de poder, sino por exceso de amor. No por rendición, sino por estrategia. No por abandono de la gente, sino por un cuidado extremo hacia ellos. Y ese mismo Dios lo está cuidando a usted hoy con el mismo amor, la misma sabiduría, la misma paciencia, el mismo poder. Así que, mientras llegamos al final de esta conversación, pero no al final de esta verdad que continuará resonando en su corazón, quiero invitarlo a un momento especial. Un momento en el que podemos volvernos a Dios en oración, reconociendo todo lo que hemos aprendido, agradeciendo por todo lo que hemos descubierto y entregándole todo lo que aún no entendemos. Porque después de comprender la sabiduría del escondite de Jesús, después de descubrir la profundidad del amor de Dios, después de ver cómo trabaja incluso a través de los silencios y las esperas, no podemos hacer otra cosa que inclinarnos ante Él en adoración, gratitud y entrega total. Oremos juntos. Cierre sus ojos, aquiete su corazón y permita que estas palabras resuenen no solo en sus oídos, sino en su alma. Permita que no sean solo mi oración, sino también la suya. Permita que expresen todo lo que está sintiendo en este momento, todo lo que ha descubierto en este viaje, todo lo que desea entregar a los cuidados amorosos del Padre. Padre amado, llegamos al final de esta conversación con el corazón lleno de gratitud y admiración. Gratitud por revelarnos a través de la vida de Jesús verdades tan profundas, tan transformadoras, tan llenas de esperanza. Admiración por la sabiduría perfecta que gobierna cada momento de nuestra existencia, cada circunstancia de nuestra vida, cada detalle de nuestro camino. Cuando miramos aquel día en el templo, cuando vemos a Jesús eligiendo esconderse en lugar de defenderse, cuando comprendemos que fue amor y no miedo lo que motivó su decisión, nuestro corazón se llena de una paz que no podemos explicar. Porque entendemos que ese mismo amor nos está cuidando hoy, protegiéndonos de peligros que ni vemos, preparándonos para bendiciones que aún no imaginamos. Gracias, Señor, por cada vez que te has escondido en nuestra vida, no por abandono, sino por protección. Por cada puerta que cerraste no por crueldad, sino por cuidado. Por cada oración que pareció no ser respondida, pero que en realidad estaba siendo respondida de una forma mucho mejor de lo que pedimos. Por cada retraso que nos frustró en el momento, pero que después comprendimos que fue preparación para algo mucho más hermoso. Perdónanos, Padre, por las veces que interpretamos tu silencio como desinterés, por las veces que cuestionamos tu bondad en los momentos difíciles, por las veces que dudamos de tu amor cuando las cosas no salían como esperábamos. Ayúdanos a entender que nuestra visión es limitada, pero tu sabiduría es perfecta, que nuestro entendimiento es parcial, pero tus planes son completos. Concédenos, Señor, la sabiduría de Jesús para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo insistir y cuándo esperar, cuándo rebelarnos y cuándo escondernos. Enséñanos la diferencia entre huir por miedo y retirarse por sabiduría, entre rendirse por debilidad y confiar por fortaleza. Desarrolla en nosotros la paciencia que confía en tu tiempo perfecto, incluso cuando nuestra carne grita por prisa. La humildad que no necesita demostrar nada a nadie, porque tiene la aprobación del único que realmente importa. La mansedumbre que no devuelve el golpe porque sabe que tú eres el juez justo. El amor que protege incluso a quien nos hiere. Fortalece nuestra fe, Padre, para que podamos descansar en la certeza de que estás trabajando constantemente a nuestro favor, incluso cuando no vemos evidencia de ello, que estás tejiendo algo hermoso a través de cada hilo de nuestra historia, incluyendo los hilos que parecen fuera de lugar, que estás preparando un final para nuestra vida que será tan perfecto, que comprenderemos que cada dificultad valió la pena. Sana nuestros corazones de las heridas del rechazo, de la incomprensión, del abandono. Ayúdanos a recordar que nuestra identidad no está definida por la opinión de la gente, sino por tu amor incondicional. Que nuestro valor no está determinado por la aceptación de los otros, sino por tu elección soberana. Que nuestro futuro no está limitado por las circunstancias presentes, sino por tus promesas eternas. Para aquellos que están pasando por periodos de escondite, de espera, de silencio, derrama tu paz que sobrepasa todo entendimiento.
Recuérdales que no están abandonados, sino siendo preparados. No están olvidados, sino siendo cuidados en los mínimos detalles. No están detenidos, sino creciendo de maneras que solo pueden ocurrir en el silencio de tu presencia. Para aquellos que están luchando por entender tus caminos, que están cuestionando tu bondad, que están cansados de esperar, renueva sus fuerzas como las del águila. Ayúdalos a volar de nuevo, a correr sin cansarse, a caminar sin desfallecer. Recuérdales que tus caminos son más altos que los nuestros, tus pensamientos más profundos que los nuestros, tus planes mejores que los nuestros. Usa nuestras vidas, Señor, como Jesús usó incluso su escondite, para revelar tu amor al mundo. Que nuestra paciencia en los tiempos difíciles sea testimonio de tu fidelidad. Que nuestra confianza en las horas oscuras sea demostración de tu luz. Que nuestra esperanza en los momentos de dolor sea prueba de tu sanación. Que nuestra alegría en medio de las lágrimas sea evidencia de tu gozo eterno. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que no sea solo información que pasa por la mente, sino transformación que permanece en el corazón. Que cada uno salga de este momento con una comprensión más profunda de tu amor, una confianza más sólida en tus planes, una paz más duradera en el alma. Y cuando los días difíciles vengan, y vendrán, que podamos recordar esta verdad, que tú te escondes no por abandono, sino por amor, que tu silencio no es vacío, sino lleno de trabajo tras bastidores, que tu espera no es cruel, sino cuidadosa, que tus planes no son confusos, sino perfectos. Que podamos vivir cada día con la certeza de que somos amados, cuidados, protegidos, preparados para algo hermoso que está por venir. Que podamos descansar en la seguridad de tus brazos, incluso cuando no entendemos el camino. Que podamos confiar en la bondad de tu corazón, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por su ejemplo de amor que se esconde para proteger. Gracias por su sabiduría que espera el momento adecuado. Gracias por su paciencia que nunca se rinde con nosotros. Gracias por su gracia que nos cubre, nos perdona, nos restaura, nos transforma. Que el mismo Espíritu que habitó en Jesús habite plenamente en nosotros. Que la misma sabiduría que lo guió nos guíe también. Que el mismo amor que lo motivó nos motive igualmente. Que la misma esperanza que lo sostuvo nos sustente siempre. Y que al final de todas las cosas, cuando estemos ante tu trono, cuando veamos tu rostro, cuando comprendamos completamente todos tus caminos, nuestra única respuesta sea adoración. Adoración por un amor tan grande que se escondió para protegernos. Adoración por una sabiduría tan perfecta que usó incluso nuestro dolor para nuestro bien. Adoración por una fidelidad tan constante que nunca nos abandonó, ni siquiera cuando no lo merecíamos. En el nombre de Jesús, que se escondió por amor y se reveló para nuestra salvación. Amén.